Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Se te construye, el podcast de la construcción. Hoy tenemos un gran invitado, a un viejo amigo, a nuestro querido Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias, Aldo. Gracias por tenernos aquí. Gracias. Oye, Miguel, Miguel Ramírez, ahorita tu rol es gerente de ventas nacional en Carrier. Sí, correcto. Ok. En la aplicación específica de equipo industrial y equipo comercial. Industrial y comercial, ok. Y nos puedes platicar, o sea, es nacional tu rol y abarcas pues desde comercios, industria, y nos puedes platicar un poquito más ahí para entender. Sí, la manera en la que estamos organizados en la empresa es por tipo de producto, de diferentes canales de distribución. Me toca ver a nivel nacional, con varias oficinas distribuidas en el país, pues directamente la venta de productos de enfriamiento, confort, control de humedad, cuartos limpios, etcétera, para la industria. Y en la parte comercial, las empresas corporativas, ¿no? Como pueden ser, Oficina. sí, pues más tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio, cines, Ok. etcétera. Y el contacto tuyo es con, se puede decir, con los integradores, los que venden los productos con ingenierías ya al usuario final o a una constructora o algo así. Sí, dependiendo del tipo de proyecto, podemos ir a través de un integrador o podemos ir directamente a usuario final. Depende del proyecto y dependiendo contra quién estemos compitiendo. Normalmente tratamos de competir siempre, digamos que en la misma jerarquía, si somos nosotros fabricantes, contra otros fabricantes. Okay. Si el concurso es de integradores, nos mantenemos fuera del concurso. Ok. Oye, si nos puedes platicar un poquito de Carrier, es una marca que pues, ya todos conocemos y a lo mejor lo vemos en Minisplit o en centrales, pero creo que es una empresa global. Aquí en Monterrey tiene una presencia importante, creo que son como 6, 7 plantas. Entonces, para que lo entienda un poquito de la historia, el contexto, y ya un poquito en un futuro vemos en el podcast la parte de hacia dónde va todo este mercado, pero para aprender un poquito más de Carrier. Mira, un poquito de historia. Willis Carrier es el inventor del aire acondicionado. Okay. El 17 de julio de 1902. Ok. Y lo tienen bien La verdad es que sí, es que he estudiado mucho la historia del fundador de la empresa. Inicia, de hecho, en una aplicación industrial. Okay. O sea, el aire acondicionado no inicia como un tema de confort, inicia como un tema de solucionar un proceso de una impresora, una fábrica de impresión. Para quienes conozcan el proceso y sin querer aburrirlos mucho, tienen que pasar por 4 tintas, diferentes colores, pero estamos hablando del año 1912, entonces corrían la primera tinta, estos rollos grandes de papel en los que imprimían, y pasaba horas o a veces un día y pasaban la siguiente tinta para que había que esperar a que se secara, etcétera, ¿no? Entonces, a veces en los veranos húmedos, donde estaba esta impresora, el papel variaba milímetros su tamaño, dependiendo de la humedad y la temperatura. Okay. Entonces, Willis Carrier lo que hace es pues, inventar una máquina que pudiera controlar la temperatura y la humedad en ese espacio. Y que ya no tuviera esas variaciones de dimensiones de papel y que saliera desfasada la tinta, ¿no? Entonces, así empieza y de ahí se empieza a llevar otras aplicaciones, ¿no? La industria textil también tenía problemas porque si se calienta mucho el hilo se revienta y era por tema de que estaba muy seco el ambiente, ¿no? Entonces había que tener la humedad controlada. Entonces de ahí quirófanos y luego ya se van los cines y empieza la industria del cine a sacar las películas en verano cuando ya los cines estaban climatizados. La industria de los dulces, si está muy húmedo, el caramelo se pega. Y para producción. Entonces se empezó a encontrar en un sinfín de aplicaciones hasta llegar al punto donde hoy, sin aire acondicionado, pues no podrías tener el iPad que tienes ahorita porque la producción tiene que estar con un nivel de temperatura, con un nivel de humedad y aparte en un cuarto limpio donde no haya partículas que puedan contaminar la soldadura, etcétera, ¿no? Ok, entonces de ahí llegó y un tema industrial y luego ya se fue al tema comercial y bueno, creo que residencial y ya está, creo que en todas las categorías ahorita, ¿no? Sí, correcto, porque vaya, yo creo que el residencial fue de las últimas aplicaciones en las que se usa, pero es donde todo el mundo lo experimentamos desde chicos.
el aire acondicionado o acá en el norte que decimos el clima. Pues para confort, ¿no? Pero es digamos de las últimas aplicaciones en las que se pensó en algún momento. Oye, Mike, y tú sí, Mike, aquí estamos en confianza. Sí, claro, adelante. Y ya un poquito, si nos metemos al tema industrial, que es aquí un poquito de la audiencia. Digo, a veces uno piensa que, bueno, voy a poner un clima, voy a poner un aire acondicionado, voy a poner algo para un proceso, pero si nos podemos meter un poquito al detalle de lo que es un sistema de HVAC en una planta industrial, en un proceso, desde el acercamiento que tiene un cliente, las necesidades, sean ustedes o sea por medio integrador, porque al final pues hay una ingeniería y al final pues se habla con datos, ¿verdad? Para dar el equipo, pero ese camino para que al final la operación tenga lo indicado, porque ahorita antes de grabar hablábamos de la eficiencia que se viene, estamos a hablar de eso, pero ese proceso para entenderlo un poquito mejor. Pues sí, mira, todo nace con una idea de construir algo, ¿no? Y las primeras preguntas que uno debe de hacerse es, ¿no? ¿Qué quiero que haya en ese espacio, ¿no? Si quiero que sea un gimnasio o quiero que sea una planta industrial. Bueno, es una planta, ok, pero ¿qué van a hacer ahí adentro? ¿Van a fundir hierro? ¿Van a hacer tarjetas electrónicas? ¿Van a hacer camisas? ¿O qué es lo que vas a hacer ahí, no? Entonces ahí empieza, en realidad es una etapa de descubrimiento de qué es lo que quieres lograr en ese espacio. Y el aire acondicionado pues es remover el calor que está dentro del espacio y que puede ser generado por el calor que hay alrededor del edificio y que entra simplemente por ventanas o por puertas, que eso le llamamos infiltración, o simplemente atraviesa el muro por calor y el calor atraviesa el muro, ¿no? Pero también tenemos todas las cargas internas, ¿no? Luces, personas, la misma maquinaria que esté dentro del espacio. Y entonces todo eso se tiene que atacar para decir, ok, todo eso lo tengo que sacar, todo eso lo tengo que remover. ¿Hasta dónde? Pues hasta una temperatura de confort para las personas que estén adentro o para las máquinas que estén ahí operando, ¿no? O sea, también hay confort para las máquinas. Claro, ¿no? Sí, okay. Tienen rangos de operación. Okay. Y tal vez cuando más adelante que entremos en temas más actuales de data centers y demás, pues, o sea, son rangos de operación. Okay. Sabes que esta máquina funciona en un rango de operación de tanto a tanto. Y cuando compras cualquier dispositivo electrónico o cualquier microondas para tu casa, te va a decir mantenerse en un rango de operación de tal temperatura y tales condiciones de humedad. Entonces, todas esas preguntas hay que hacerlas desde inicio para poder llegar a un buen sistema de aire acondicionado y que opere como el usuario esperaba que funcionara desde un inicio. O sea, hay que buscar un equilibrio entre lo que se necesita y no excederse, porque a veces el típico dedazo de que no, ponle tanto, o sea, sí hay que hacer un análisis muy completo, sea con ustedes directo o con un intermediario, un integrador, para saber ese punto exacto, ¿verdad? Sí, y efectivamente ahí te puedes dar cuenta cuando una empresa no es muy seria. Okay. Y llega y te dice, sí, yo calculé tantos metros cuadrados por tonelada. Esa no es una empresa profesional, ni es una empresa que sepa cómo debe resolver una carga térmica. Nosotros le llamamos una carga térmica a la cantidad de calor que hay que remover de un espacio. Tiene que haber una estimación de cargas térmicas, que ya hoy hay una cantidad de softwares disponibles con el que puedes calcular exactamente qué día del año y a qué hora ocurre ese máximo de carga térmica, ¿no? Sí, antes cuando no había softwares era a mano. Okay. Y sí había, por practicidad, una hora ya definida de un mes. Decía, mira, tú calcúlalo para junio a las 3 de la tarde, para Monterrey, y ahí el 90% de las veces, por decir un número, ese va a ser era un poquito de colchón, bueno, sí. Era el punto máximo para protegerte. Y ahorita hablando del diseño, ¿qué errores has visto, ahorita que hablabas de la seriedad de ciertas empresas, de esta parte del diseño, de quererse brincar algo, de quererse omitir o quítale un grado, o súbele un grado? Yo me acuerdo que se trabajaba una planta que cuidaban 1 o 2 grados la temperatura por el tema de energía y a la gente le impactaba. Entonces, a veces 1 grado, 2 grados hace mucho la diferencia. Si nos puedes platicar
de esos errores que has visto en tu experiencia en esto? Sí, pues el problema o el error pudiera ser tomar todos esos comentarios como reglas, ¿no? O sea, Ok. yo he escuchado hasta en películas de Hollywood, ¿no? De comedia, ¿no? Que súbele un grado para que el recibo de la luz me salga más bajito, etcétera. Y sí es cierto, Ok. o sea, claro que un grado te puede hacer una diferencia, pero no hay un número exacto, ¿no? O sea, no sé, en algunos casos puede ser un 5%, en otros puede ser un 10%, en otros puede ser un 15%. Depende de qué, de cuántas horas va a funcionar. Oye, un espacio que va a funcionar 2 horas al día, pues no es tanta diferencia un grado. Oye, en un lugar de 24 horas, pues ese sí va a haber más diferencia. Entonces, todo ese tipo de factores te afectan para poder tomar estos consejos, que vaya, sí son reales, pero el impacto puede variar de aplicación a aplicación, de uso. Ahorita mencionaste varias variables. Ahorita, si tú te dijeran, oye, ¿cuál es la variable? No sé si la pregunta es que la más crítica que tengamos que cuidar en esa etapa de diseño, para ti, ¿cuál sería? Conocer específicamente los parámetros de operación. Ok. Un equipo puede funcionar perfectamente en sus parámetros de operación y ser un caos si le mueves 1 o 2 grados, ¿no? Hay equipos muy sofisticados que van acompañados de torres de enfriamiento. Estoy hablando de equipos que normalmente son de gran escala, ya equipos de 500, de 1000, 2000 toneladas, y que normalmente tienen una torre de enfriamiento conectada para el rechazo de calor. Es más eficiente hacerlo con agua que solamente con aire. Te ayuda mucho en la eficiencia energética, te ayuda a mantener un cuarto de máquinas más pequeño, etc. Pero si la torre no le da al equipo la temperatura y el flujo necesario, el equipo tal vez no funciona. Okay. Y a veces nos ha tocado ver casos en los que 2 o 3 grados de que la torre no te entregue correcto el agua es ocasión de que el equipo no funcione. Y se protege, y te para producción, o te cierra una tienda, etc. Ahorita mencionaste el tema del enfriamiento con agua. O sea, y para aprender un poquito más, ¿cuáles son esos sistemas? Porque es agua, con refrigerante. ¿Qué sistemas están en el mercado? Y a lo mejor si nos puedes platicar de algún ejemplo de uno para algún caso en específico que sea más recomendable para ponerlo ahí, para aprender un poquito de eso. Normalmente el circuito de refrigeración no ha cambiado en su termodinámica desde 1800 y tanto. Pero digamos, en la escuela es el mismo diagramita. Sigue siendo el mismo diagrama de condensador, evaporador, válvula de Ok. expansión, compresor, etc. En eso no ha habido cambio en la termodinámica. Ha habido cambio en los tipos de compresores, en los tipos de expansiones, en los tipos de condensadores. Todo para llevarte hacia una mejor eficiencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo recomendamos usar sistemas de agua helada, que nosotros llamamos sistemas de agua helada? Es cuando hay que recorrer trayectorias muy largas o son simplemente edificios de muy alta capacidad en tonelaje. Ya te hablo de 1000 toneladas, 2000 toneladas o más. Es una planta industrial de 15,000, 20,000 metros. Sí, okay. Correcto. Por ejemplo, nuestras plantas, que son muy grandes, de varios miles de metros cuadrados cada una, están acondicionadas con sistemas de agua helada. Entonces, tiene centralizada la refrigeración en un cuarto de máquinas. Y cuando decimos refrigeración, no estamos hablando de temperaturas de congelación, sino dónde ocurre el circuito de refrigeración, de compresión, evaporador y todo esto. Está en un cuarto de máquinas y por medio de bombas de agua distribuyes. Entonces, eso es mucho más eficiente que llenar un edificio de refrigerante, por ejemplo. Tubería de refrigerante que recorra todo un edificio, llámese una nave industrial o un edificio de oficinas. Es mucho más eficiente hacerlo con agua helada en grandes capacidades. ¿Eficiente en costo, en tema de calor o en qué es más eficiente? En eficiencia de consumo energético, primero que nada. Okay. Y segundo, no quisieras tener una fuga de refrigerante en una tubería que esté llena de miles de kilos de refrigerante. Okay. Porque se te vacía todo y ni cuenta te diste. Ahí entra el diseño de los loops y de todo sí. de las tuberías del agua. Es mucho más sencillo reparar una fuga de agua, Okay. es menos costoso, es más rápido, etc. No quiero decir que no se pueda hacer el otro, sí se puede hacer. Hay aplicaciones donde se hace, Sí. Okay. pero hay que elegir siempre la mejor aplicación basado en qué te pide el proyecto. El proyecto, tú sabes, te puede pedir el mejor consumo energético,
porque está en una situación donde tal vez no hay tanta energía eléctrica o el usuario no quiere pagar prácticamente nada de luz. Puedes tener una aplicación donde lo que quieren es el equipo más barato. O puedes tener una aplicación donde el cliente tiene poco espacio y necesitas el equipo más pequeño posible en dimensiones. O me urge abrir y necesito el que tengas. Entonces, es entender todas esas necesidades y poder decir, bueno, con todas estas necesidades que ya escuché, ya platiqué con mi cliente, le puedo ofrecer A, B, C y darle sus ventajas, desventajas de cada uno, ¿no? Nosotros somos asesores en esa parte. Tratamos siempre de estar asesorando y ayudando al cliente a tomar esa decisión, pero siempre pensando en las necesidades del usuario, ¿no? En el tema del agua helada, entonces está la torre, está la distribución y llega a ciertos puntos y están las famosas manejadoras. Las manejadoras. Entra el agua y pasa por un serpentín igual y avienta el aire. Te vamos a contratar para que nos ayudes a vender. No, tuve que poner a estudiar, si no, imagínate las preguntas. Y luego ya está el termostato y ya, me imagino que, bueno, ya ahorita con la tecnología ya hay una red de control donde manipulas todo los BMS famosos, ¿eh? Ok. Sí. Bueno, agua helada y luego, ¿qué otra tecnología la que se existe? Pues la básica que sería, mucha gente le llama a los equipos paquete, que si por ejemplo entras a una tienda de autoservicio y volteas al techo, vas a ver que hay distribuciones de aire, ¿no? Como si fueran rejillas, ductos. La famosa piña que le dicen, ¿no? Sí, que le llaman piñatas. Y arriba de eso hay un equipo paquete. Okay. Entonces, cuando a veces te toca ir por encima del techo, ya sea que a veces va a ser un avión y ves, o vas por un paso de desnivel, pasas el paso de desnivel y ahí al lado había una tienda de algo y ves que hay muchas cajitas arriba de la techumbre. Esos son los equipos paquetes, ¿no? Eso es básicamente todo en un solo lugar. Ahí no tienes bombas de agua, ahí no tienes ¿Por qué nada. no poner una agua helada? Digo, una pregunta así. La manera en cómo han diseñado el proceso constructivo de todas estas aplicaciones de tiendas es hacerlo de la manera más económica posible para que la tienda sea rentable lo más rápido posible. Entonces el tiempo de inversión de la torre es más grande. Sí, entonces si analizas el precio de costo inicial, es mucho más económico este sistema de paquetes. El espacio está justo abajo del techo, no necesitas llevar por medio de ductería o tubería un medio de enfriamiento. Entonces estás directamente sobre el espacio y es la manera más práctica y de bajo costo. Esa es la parte de los paquetes. Es la parte de los paquetes. De como unos 30 años para acá, se empezó a llegar al país un sistema que le llaman refrigerante variable, BRF. BRF famoso. Y de ahí, eso vino a revolucionar y a quitarle mercado a cada una de las aplicaciones. Porque así como está el mini split, y están los paquetes, y están los sistemas de agua helada, llegó a quitarle un poquito a cada uno. Y ya más o menos se ha ido estabilizando, pero venía con crecimientos muy, muy altos año con año. Y los demás pues subían, pero no tanto. ¿Y esto del BRF que es variable para aprender qué es variable? Ok, hay una palabra que se puso de moda, le llaman el inverter. Ok. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tienen es un compresor de velocidad variable y cuando varía la velocidad, bajas la velocidad, consume menos energía. Okay. Y el de antes era on-off, entraba y salía. Sí, como el que sientes el trancazote, ¿verdad? Sí. Te ayuda en el confort porque te mantiene una temperatura en lugar de estar prendiendo y luego apagando, y prendiendo y apagando. Se mantiene justo donde necesitas estar, entonces consume menos energía y te mantiene una temperatura mucho más estable. Esta aplicación se usa mucho en los verticales a veces, ¿no? O sea, a veces el agua, pero también, o sea, ponen las máquinas afuera y luego ya cada departamento tiene sus tomas, ¿no? Sí, conforme ha ido evolucionando el BRF, ha ido venciendo barreras. Una de las principales barreras era la altura. Okay. No podía tener más de 20 metros, más de 30 metros, más de 50 metros, más de 70 metros. Y cada vez le han ido poniendo a base de tecnología y componentes, etcétera. Han podido ir no rompiendo la barrera, pero sí cada vez extendiendo su límite. Y la otra es la distancia, porque una cosa es lo vertical y la otra es la distancia que puede recorrer. Recordemos que el refrigerante en su ciclo de refrigeración cambia de estado. O sea, en algunas partes está líquido, en otras partes es vapor. Entonces, lo que no quieres es que en alguna parte de la línea se te cambie de
A vapor. Se cambiaría a vapor. A vapor, ok. Entonces, lo que no quieres es que se te haga vapor. O sea, en el lugar incorrecto. En el lugar en sí. O sea, debe ser vapor en algunas partes de la línea, debe ser líquido en otras partes. No quieres que haya un cambio de eso. Si le entra líquido, por ejemplo, al compresor, el compresor se va a descomponer. Es la parte del BRF, muy orientado, o sea, como dices, en los verticales o en otras, en residencial también a veces aplica. Sí, el tema es el costo. El costo porque es muy eficiente, tiene mucha tecnología, tiene mucha electrónica. Entonces, pudiera llegar a ser costoso, pero claro que hay muchas residencias aquí en Monterrey que tienen el sistema BRF. Y otra limitante era el voltaje, porque normalmente funcionan en trifásico. Okay. Hay casas que tienen contrato trifásico, pero son pocas. O sea, son casas muy grandes en ciertas zonas. Y cuando digo zonas no me refiero a zonas de alto nivel socioeconómico, porque incluso en las... Que hay accesibilidad a lo trifásico. Si CFE no te da trifásico no en tu colonia, no va a llegar. Y estos, por ejemplo, canales de inverter, ¿son más eficientes también a la hora de la calefacción? ¿O hay diferencia? También. ¿Sí? ¿Se congelan todo eso? Ojo, porque ahí sí, qué bueno que haces la pregunta. La calefacción opera de diferentes formas. Mientras que el enfriamiento normalmente es con sus circuitos de refrigeración, de compresor, etc. En calefacción hay más versatilidad y a veces ponen resistencia eléctrica o a veces ponen gas, calefacción de gas natural, o a veces usan lo que se ha venido poniendo muy de moda ahora, la bomba de calor. De no sé, unos 15, 20 años para acá la bomba de calor empezó a ser muy socorrida. Y más eficiente, ¿no? Porque y es muy eficiente. Pues, exacto, es mucho más eficiente que la resistencia eléctrica, pero apenas está empezando a competir con el gas, con la calefacción de gas natural. La calefacción de gas natural, aunque afuera esté a menos 50 grados, va a funcionar y va a calentarte tu espacio. Y la bomba de calor tiene sus limitantes termodinámicas. Porque, ¿qué hablábamos hace un momento? Quieres enfriar un espacio, remueves ese calor y lo rechazas al exterior por medio del ciclo de refrigeración. Llevas el calor hacia el gas refrigerante y luego el gas refrigerante en un serpentín lo expulsas al exterior. Cuando quieres usar bomba de calor para calentar es al revés. Agarras calor de afuera y lo llevas adentro del espacio. Y pues no hay. Pero cuando estás a menos 40 Celsius, bueno, como quiera hay. Sí, pero menos. Pero termodinámicamente no lo podías lograr con los equipos convencionales. Entonces, a raíz que empezó hace un par de años el tema de la descarbonización, sobre todo como un tema hasta legal en Estados Unidos, de impulsar mucho tecnologías para descarbonizar y reducir la quema de fósiles para generar la energía eléctrica, empezaron los fabricantes a recibir mucha presión por medio de las agencias de gobierno para que la bomba de calor pudiera funcionar a temperaturas más bajas. Entonces, por medio de tecnología, por medio de componentes, vas llevando al equipo a poder funcionar en temperaturas donde antes era impensable que una bomba de calor funcionara. BRF, y hay unos equipos que se llaman divididos, que al final es con gas. Sí, el dividido básicamente estamos muy familiarizados con el mini split, ¿no? Es como un mini split pero grandote y no lo vas a ver porque pues, va oculto en algún closet o en algún cuarto de máquinas, pero básicamente son los mismos componentes, una condensadora en el exterior, una unidad de evaporadora en el interior con puedes tal vez tener ductos, pero sí, muy similar a como si fuera un mini split, y pudiéramos pensar que es parecido al paquete en cuanto a su tipo de aplicaciones. Ahí de como referencia, pues cuando vas a Estados Unidos, es el dividido creo que es el de batalla, ¿no? Afuera está el cuadrito, y luego la manguerita, y adentro están 1 o 2 equipos, ¿no? Sí, muchas veces está escondido en un zinc, o a veces está en el sótano, que la casa americana tiene mucho el sótano, ¿no? O en el ático. Y ahí están los ductos, se distribuye, y o sea, esa es la aplicación. O sea, era un mini split, pero más grande. En lugar de tener varios mini split, pues tienes 2 o 3 manejadoras adentro. A veces nada más tienen una. Las casas americanas muchas veces tienen una, y con una es planta alta y planta baja. Y tan. No batallan. Recordemos que los estándares de construcción en Estados Unidos son muy enfocados en que sea térmicamente muy bien sellada la casa. Entonces, la misma casa que la hicieras
aquí en México con bloque y cemento, aquí te va a consumir tal vez el doble de toneladas de lo que es en Estados Unidos. Ahorita dijiste algo un poquito interesante, esa cultura del aislamiento, bueno, en México es complicada, o sea, aparte por los materiales, el bloque contra la madera, todo eso. ¿Cómo hemos evolucionado? O sea, ¿vamos bien o vamos muy lentos? Porque yo sé que en Hermosillo, en esas partes, tienen que, por ejemplo, pero acá es un tema pues, de poder y de entender. Si nos puedes platicar un poquito de eso. Sí, yo creo que vamos lentos. Yo creo que vamos lentos en ese sentido. Okay. En nivel general, ¿no? Obviamente hay casas que les meten mucho aislamiento y están térmicamente muy bien aisladas, pero la gran mayoría de las casas pues echan la losa de cemento y no le ponen absolutamente nada. Ni bloque, o sea, la casa americana siempre tiene su ático que sirve como un aislamiento. Es un espacio de aire y aparte le ponen... Y aparte trae sus rejillas, ¿no? Para que corra el aire. Sí, y le ponen sus capas de aislamiento, o sea, de fibra de vidrio, etcétera. Si se puede hacer una recomendación, digo, un poquito hacer en el tema un paréntesis, pues sería buscar, más que todo en la losa, un aislamiento, sí, las placas estas que son de 1 pulgada, 2 pulgadas, yo siempre les recomiendo que pongan 2 pulgadas. Puedes recurrir también al material de construcción, block térmico, hay diferentes. Y en paredes, pues al menos aislar sur y oeste. Donde da el trancazo del sol. El norte es la pared que prácticamente nunca le da sol, a menos que tengas enfrente un edificio de ventana que te refleje el sol y no lo habías considerado. Pero sí, yo creo que las mejores recomendaciones son esas. Mucha gente piensa que por ventanas hay una gran pérdida de eficiencia en cuanto a aislamiento. La verdad es que en verano no tanto. Okay. Es más en invierno. Okay. Y es porque no está bien sellada. Okay. Si no es por el vidrio doble, o sea, es por sellada más que todo. Exacto. Okay. Porque cuando la abres y es de riel, pues por todos esos rieles entra mucho aire frío. Okay. Entra demasiado aire frío. Y hay una forma muy fácil de verlo. Acercas la mano y se siente donde está entrando el aire. Y por eso las casas en México son unos congeladores en invierno. Porque no están bien aisladas y porque las ventanas no están selladas. ¿Crees que sea un tema también de estandarización en el sistema constructivo para ir avanzando? Porque me imagino, yendo un poquito más allá, si hay esa... Yo sé que es un tema también de poder adquisitivo, ¿verdad? Uh-huh. Pero de poder estandarizar ciertas cosas haría que la eficiencia energética en general, hablando de los climas, pues el país pueda tener un cierto alivio, ¿o crees que no sea de mucho? Sí, si fuera un tema de estandarización, definitivamente bajarían los precios, simplemente por volumen, okay, por masificación de algunas cosas. Difícil en un país como el que vivimos, donde las certificaciones y las regulaciones a veces son muy laxas o a veces inexistentes, ¿no? Okay. Yo creo que en el aire acondicionado es una de las preocupaciones más fuertes que tenemos, porque hay algunas regulaciones en cuanto a consumo de energía en los mini splits. Existen los certificados NOM para que los equipos cumplan con una cierta capacidad de toneladas o de BTUs a cambio de una cantidad de consumo de energía. Entonces hay una relación. Pero ya en edificios muy grandes es muy difícil mantener una regulación. Ahora, en Estados Unidos está súper regulado y hay muchas leyes y hay muchas normas. Hasta por estado, hay unos estados que tienen unas normas más estrictas que otros. Okay. Como fabricantes, pues tratamos de ir a cumplir la más estricta y de ahí para abajo. Por default, cumplir las demás. Pero sí, aquí en México se batalla mucho con eso. Y pues, tú estás en la construcción, pues, sabes que hay otras industrias en donde está muy cuidado. Llámese, no sé, lo eléctrico, el contraincendio. O sea, tiene que ir un perito y tiene que checar. En el aire acondicionado nadie tiene que ir a revisar. No hay una figura ahorita. No. Se recomienda que haya un tercero que llegue y valide que se haya instalado lo que decía el plano. Un tercero que verifique que, oye, lo que pusiste en planos es lo que dicta la norma. ¿Pero quién sería? ¿Qué figura sería? O sea, ¿la gerencia del proyecto famosa? Sí, hoy por hoy le dejan el trabajo al dueño. Y el dueño contrata
a una gerencia de obra que le va a checar que todas las disciplinas cumplan con lo que debía de ser. Y falta que la gerencia, pues que tenga ciertos conocimientos base técnicos para o asesorarse con alguien o con la marca más que todo, ¿no? De que cumpla con... Creo que es la parte más importante, ¿no? Que se asesoren con la marca que seleccionaron para que cumplan de temas de eficiencia, requerimientos, hasta seguridad, ¿no? Del proyecto. Sí, porque incluso, y esto al menos los fabricantes americanos te ofrecen la prueba atestiguada en la fábrica. Y te voy a comprobar que el equipo consume lo que mi programa de selección en papel decía que iba a consumir. Y literalmente lo terminan de fabricar, lo meten al laboratorio, le conectan mangueras, bombas, los sensores eléctricos y todo, y lo arrancan. Y ahí lo están monitoreando y te imprimen la prueba de que, mira, pues aquí está consumiendo tantos kilowatts, yo te dije en mi programa de selección que iba a estar en tanto, y ahí está, ¿no? Y dio. Entonces, eso cuesta, el usuario tendría que pagarlo, pero sí vale muchas veces la pena, si vas a hacer un edificio muy grande, pues pagar para confirmar que sí te van a entregar el equipo que compraste, ¿no? Oye, y si nos regresamos un poquito a la industria, ya con todo lo que hemos aprendido de seleccionar y el tipo de tecnología, ¿qué crees que sea una industria, un proceso de los más sensibles por no hacer un buen diseño? Yo te diría que probablemente la electrónica y la farmacéutica son las que son más sensibles a que no funcione como en teoría va a funcionar. Y pensar la alimenticia, fíjate, pero bueno. Alimenticia tiene también sus normas. Y la pondría, en realidad todas las que tengan que ver con procesos, porque la industria automotriz también es muy sensible. Todas las que en un momento dado tengas que firmar un contrato de penalización por parar producción, tienen sensibilidad. Estamos hablando que hay contratos de cientos de miles de dólares por hora de paro de producción. Entonces, eso se usa mucho en la industria automotriz, en la industria electrónica, porque pues, todo el tiempo tienen que estar sacando producto. Entonces, en la electrónica, ¿qué es lo importante? Temperatura, humedad y partículas, lo que comentábamos ahorita. En la farmacéutica, temperatura, humedad y partículas. Estamos hablando que son dispositivos médicos que van a hacer con el que te van a operar corazón abierto. O sea, tiene que estar perfecto. O sea, no puedes aceptar un 0.1% de defecto en el producto porque pues, te quedas ahí en la plancha, ¿no? Que eso yo trabajé en una empresa que hacía un equipo o una parte de un marcapasos. Y pues era médico y era esto y o sea, decían, no podía fallar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque la persona, pues, literalmente... ¿Sí? Entonces, me imagino que va a ese tipo de procesos, ¿verdad? Sí, ese tipo de farmacéutica. No tanto la producción del fármaco como tal, pues, claro que es importante también, así como la alimenticia. Yo creo que he escuchado muchas veces que salió un lote de algún refresco que traía más químico del que debía, etc. Pero esa parte no está tan involucrada con el aire acondicionado. Me ha tocado estar en proyectos también de alimenticio. El tema ahí, por ejemplo, es lo que se puede llegar a tardar el producto en terminar su proceso. No sé, hablemos de algún producto de gomita, que su tiempo de secado, pues al principio es como una jalea, la vacían en moldes y lo tienen que dejar secando 24 horas o 48 horas. Bueno, pues si no está bien diseñado, tal vez se te va a 72 y ya no es factible tu producción. Impacta siempre de muchas formas. De hecho, me ganaste la siguiente pregunta, que era el tema del scrap, o sea, del desperdicio en los procesos. Sí, a veces en el tema de la planeación del proyecto y que entra la persona de finanzas y bájales que hasta aquí tenemos de presupuesto y quítale, ajustale, pasa, desgraciadamente pasa. Pues eso al final del día y a largo plazo creo que va a impactar en la operación y en el scrap. O sea, ¿sí has visto casos de problemas continuos de scrap por un mal diseño de un sistema de refrigeración? Sí, cuando está muy ligado a proceso, en la industria de plástico, por ejemplo, se usan muchos equipos de enfriamiento, porque el proceso del plástico pues, es primero fundir, y luego moldearlo y luego que se seque, ¿no? Y en ese proceso pues, se está generando mucho calor y todo ese calor hay que removerlo. Entonces
pues si no están las condiciones, pues la máquina no seca a la velocidad que debe secar, o no alcanza a fundir a la temperatura que necesita fundir, y todo eso luego te resulta en scrap. Ahora tal vez habrá quien pueda decir, bueno, pero el plástico no es algo muy costoso. Sí, pues no, pero pues más bien el contrato que tenga esa fábrica con su cliente de entregar una cantidad de piezas cada cierto tiempo, y ahí es donde se empieza a poner más delicado el tema, ¿no? Puede ser plástico, pero tal vez es el plástico que es un housing para una pieza muy crítica para un carro, y entonces ya se empieza pues, a poner muy delicado, ¿no? Y sí nos ha tocado ver casos de scrap, de paros de producción. Y hay que volver a ver cómo está el diseño, rediseñar, agregar Sí. equipos o distribución. Sí, fíjate que hay una película muy famosa, no quiero perder mucho tiempo en ello. Es una película muy famosa de Michael Douglas y esta chica Demi Moore. La trama de la película es otra totalmente, pero hablan de la producción de CD-ROMs que tenían en Tailandia o en Taiwán o no sé dónde. Uh-huh. Y hablan específicamente que ella da una instrucción de que compraran manejadoras para el cuarto limpio, uh-huh, y hablan técnicamente que sean clase 6 en lugar de clase 7. Y entonces eso tiene un impacto en que tenían partículas uh-huh, al momento de la producción de los CD-ROMs. Pero verlo así en una película de Hollywood y están hablando cuartos limpios y de clase 6 y clase 7 y el ISO 10 y pasó en Hollywood, pues que no pase en la vida real, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, claro que sucede, ¿no? Y mucho por el tema que dices, oye, llega el de finanzas y dices, oye, no, ¿sabes qué? Le tienes que bajar, ya te estás pasando en tus costos o estimados bájale. Y pues muchas veces ese bájale te lleva a un costo posterior, ¿no? Oye, ¿crees que, por ejemplo, para prevenir esa parte de que bájale, bueno, creo que deberían de buscar a las marcas para decirle, oye, pues traigo este proyecto, traigo esta mega planta, este mega proceso, traigo esto, ayúdame, asesórame para encontrar ese punto, es un punto medio, ¿no? Hay que buscar siempre claro, que ni muy caro ni muy barato. O sea, creo que debe ser una práctica de acercarse con los especialistas, ¿no? O sea, no dudo de que si le dicen a alguien lo puede hacer, pero pues dame el costo, dame un estimado, déjame lo subo, el CAPEX, todos esos procesos que ya sabemos, pero a veces como que se quieren por la rapidez y no se sientan con las personas indicadas para que los ayuden, ¿no? Sí, y ahorita que hablamos de los softwares, hay softwares de simulación energética, por ejemplo, donde puedes decir, a ver, este edificio primero lo corro, saco cuántas toneladas, etc. Ok, ahora sí, ¿con qué puedo solucionarlo? ¿No? Pues lo puedo solucionar con agua helada, o lo puedo solucionar con BRF, o lo puedo solucionar, o le puedo subir un grado, o le puedo bajar un grado, etc. Y el software va a correr y va a hacer su simulación energética y te va a decir, vas a consumir tantos kilowatts en el año con este sistema o con esta modificación. Y definitivamente sí es algo que hacemos. En ocasiones nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos un tema, una universidad muy prestigiada de aquí de Monterrey. Nos involucró en el proceso de decir, me están poniendo el reto de crecer en tamaño de infraestructura sin crecer en consumo energético. Okay, o sea, a ver, vas a crecer, vas a necesitar más toneladas, pero no quieres consumir más. Hay que modificar tu infraestructura actual. Entonces hay que ser más eficiente tu infraestructura actual para que cuando agregues lo demás, termines consumiendo lo mismo. O sea, sí se puede. A veces puede ser un gran reto, pero claro que hay formas de lograrlo. Esa es la parte donde entra pues, el prestigio de la marca, ¿no? Ajá, claro. Para apoyar. Y luego ya entran los instaladores a ejecutar todo, pero creo que desde esa planeación es importante, ¿no? Ok. Ahorita hablabas de los softwares y bueno, ya creo que con el tiempo se ha ido eso. Antes a lo mejor calculaban a mano, tantos metros cuadrados por tantos metros cuadrados y las cargas. ¿Qué tanto en tu experiencia ha evolucionado? Si nos puedes platicar y luego hacia dónde vamos, porque pues ya está la inteligencia está en todos los mercados, en todas las categorías. Si nos puedes ir platicando de un poquito más de la parte tecnológica de estos sistemas, ¿verdad? Definitivamente los softwares cada vez son más sofisticados, cada vez son más rápidos, gracias a que las computadoras cada vez son más sofisticadas, cada vez son más rápidas, ¿no? Los clientes cada vez piden cosas más complejas. Tal vez al principio todo el mundo hacía edificios rectangulares y luego empezaron a salir redondos y luego empezaron a salir esféricos y luego empezaron a salir de formas muy
Y todo eso es difícil modelarlo, pero se logran caminos, ¿no? El Revit, por ejemplo, tú que estás muy en el tema de la industria de construcción, pues el Revit, hoy día el cliente dice, aquí está mi Revit. Y hazle como quieras. Bueno, todavía no estamos en Sí. en ese punto, ¿no? Pero sí ya los softwares ya se hicieron 3D. Ok. Entonces, por medio de algunos softwares que jalan el Revit, lo puedes también simular. Ok. Pero le tienes que hacer algunos arreglitos para poderlo hacer. Antes, una figura esférica tenías que hacerla por cuadritos chiquitos, Okay. ¿no? Pues Cada uno integrales como en la escuela. Sí, exactamente como integrales. Eso ya ha evolucionado mucho. Entonces, yo me acuerdo cuando cuando yo empecé en esta industria hace 28 años. Okay. No, 29. Ya deja de contar. Ya van a ser 29, Sí. perdón. Van a ser 29 años. Empezaban los softwares de selección de los productos en computadora. O sea, cuando yo recién entré, estoy hablando que 2 años antes, todo era mano. Todo era mano, con tablas. Wow. Y pues todo era muy lento, ¿no? Llegan las computadoras, llegan los softwares y la cosa se empieza a hacer más rápido. Y recuerdo mucho en una de mis primeras clases de aire acondicionado que yo llevé cuando empecé en la industria, el maestro, que era un ingenierazo técnico, etcétera, el día que nos dieron las computadoras, pues todos bien contentos abriéndolas, etcétera. Y él nomás se nos quedó viendo todos y se empezó a reír. Entonces nos empezamos a sacar de qué se está riendo, ¿no? Dice, las computadoras. Simplemente es la forma en la que se van a morir más rápido. Pero él se refería a que si no checas lo que le estás poniendo a la computadora, te va a dar el resultado que le te vas dando, sí. No, a ver, le metes basura, te da basura. Exactamente. Entonces, él decía, si tú no checas tu resultado, con esto se van a morir más rápido. Okay. O sea, el error va a ser más amplificado, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos principales ahora es pues, que los chicos que están en la industria y que se están agregando o que se agregaron hace poco, entiendan esa parte, que pues, la computadora no es tu solución. Es una herramienta. Simplemente es una herramienta. Entonces, con la calculadora, ¿no? Con la regla de cálculo, sí, calculadora. Exacto. Tienes que saber interpretar la respuesta que te está dando. Entonces, haces una simulación energética con un software, ok, chécalo, o sea, ¿te hace sentido? Oye, es que me voy a ahorrar 80%. A ver, ¿te hace sentido? Los softwares ahora, y hacia donde yo creo que van, y que es un tema que a mí me apasiona platicarlo y contarlo, porque cada vez que se lo platico a alguien como que se queda como que, órale, pues sí, como que para allá va todo, ¿no? Con la inteligencia artificial ahora. Te decía, oye, pues el cliente te da el Revit. Bueno, hoy día todavía una firma de ingeniería o nosotros, etcétera, pues interpretamos, calculamos y llegamos con un resultado, ¿no? Pero en algún momento va a haber un software que va a leer el Revit y va a hacer la carga térmica sola, sin tener que haber una persona, una interfaz que ayude a que funcione. Simplemente lo va a leer, le va a decir, este proyecto necesita tantas toneladas y lo puedes resolver con agua helada, con estas ventajas, cuesta tanto. No, y si le metes toda la base de datos que ustedes tienen de todos los proyectos, pues va a ser referencias y estadística y te va a decir por esto, por esto, por esto. Sí. Y al final casi va a ser estas son las opciones de fabricantes. Y 5 si quieres. Cuesta tanto, se tarda tanto en llegar. Yo te recomiendo Y le va a poner clic, comprar. Casi. Comprar ahorita y le va a llegar la orden a la fábrica. Casi que vamos a llegar a eso en algún momento. Puede ser. Entonces, va a haber ciertos empleos y ciertas empresas en la industria que ya no serán necesarios. Reskilling. Y no sabemos cuándo va a llegar eso, pero va a llegar. Como quiera, se necesita un equipo que enfríe a otro para que funcione, pero eso siempre se va a seguir necesitando. Que la persona esté en un espacio confortable, con ciertas condiciones, se va a seguir necesitando. Pero va a haber algunas que en el camino se van a ir quedando, ¿no? Hay algunos puestos de trabajo que también se irán perdiendo. Sí, ahí dicen los expertos en inteligencia que, de hecho, los trabajos que son manuales son los que van a ser mejor pagados en un futuro, porque ya muchas cosas de procesamiento y decisiones, pues ya va a estar con la inteligencia. Y a tu experiencia que tienes ahorita ya, desde que empezaste con ese software, a lo que dices de la inteligencia, ¿cuál crees que sea el rol de ustedes? Porque al final el humano va a tener que interactuar y las empresas, clientes van a tener que esta relación. ¿Tú qué crees? O sea, si tú te ves de aquí a 5 años que ya esté ese software, o sea, que yo creo que ya va a estar haciéndote escenarios,
¿Tu rol cuál crees que sería? O de tus compañeros que están en diferentes categorías. Pues yo creo que todavía, yo creo que 5 años, entre 5 y 10 años, es un plazo más o menos en los que creo que puede llegar a ocurrir. Pero va a ser paulatino y va a ir evolucionando. Hoy día tú puedes comprar el seguro de tu auto de esa forma. Tú puedes simplemente poner en una plataforma tu carro, tu modelo, tu año, etcétera, y te va a poner todas las opciones de seguros de auto y cuánto cuesta cada una, cuánto paga deducible, etcétera. Pero todavía, ¿cuánta gente lo compra de esa forma? Sí, o sea, la curva de todavía adopción. sigue, o sea, viendo... En paralelo van a seguir, yo creo que todavía muchos más años, pero yo creo que sí va a llegar un momento en el que la persona con la que negocias el precio terminará por ya no existir. Sí, o a lo mejor empezar con cosas más sencillas. Oye, pues tengo mi cuarto de tanto por tanto en mini split y te va a preguntar qué paredes tienes. Tómale una foto, dónde estás geográficamente. Mejor ya te va a decir pues una y media o un poquito, o una casa, ¿verdad? Creo que podemos ir, o sea, creo que va a ir empezando por esa parte, ¿no? Sí. De ese... Ahorita hablabas de data centers y creo que data centers, ahorita me decías antes de empezar que siempre ha habido data centers, pero el tipo de data centers ya es diferente. O sea, ya los GPUs, o sea, ya no son CPUs como antes, el tema de enfriamiento que estuvimos hace unos episodios, Aníbal, todo el tema es otro mercado, otro monstruo se podría decir. ¿Ustedes en qué parte están? ¿Cómo ven la industria? Y no sé, antes de entender cómo funcionan ahí los sistemas de enfriamiento, porque ahí sí tienen que ser, no sé si la palabra sea eficiente, súper eficientes o mega eficientes, porque esos data centers de GPUs consumen una energía pues descomunal, ¿verdad? Sí, y también sin entrar en tanto tema técnico, funcionan como pasillos, como muros, donde están todos estos servidores. Lo que hay que enfriar es el servidor. Hace 20 años todavía existe el fabricante, pero cambió de nombre, pero había uno en el que si querías poner un site, tenía que ser esa marca. Empieza con L. Sí. Y no había de otra. No, era con L y carísimo y te cobraba. Pero lo que sigue de caro, o sea, estaba totalmente fuera de... Y no te contestaba si no quería. Sí. Y tenían... ¿Por qué? Porque tenía que enfriar el espacio a una temperatura, pero así, súper exacta, más menos punto... El famoso clima de precisión, ¿no? Sí. Bueno, pues se fueron dando cuenta que pues, no era tan crítico, el control tan estricto de la temperatura. Y lo fueron abriendo, y entonces empezaron ya a entrar pues, los demás fabricantes de aire acondicionado, que no eran de precisión, pero que te pueden mantener sin problema el rango de operación del servidor. Ahorita, es que no, ¿qué es esto? Antes, en una empresa de tecnología, pues veías el rango de las computadoras, servidores, pues estaba así, y el rango ese que cuidaban era así, y decías que no cuadra, no, es que la norma me dice que tiene que estar ese marca, y no tenía lógica, porque era una super congeladora, y pues el equipo podía operar así, ¿verdad? Pero bueno, o sea, era un comercial de que no cuadraba la lógica, ¿verdad? Sí, pues las empresas que no tenían tanto presupuesto se empezaron a arriesgar, ¿no? Y dijeron, oye, pues a ver, mira, vamos a poner uno que tal vez no cueste. Y se empezaron a dar cuenta que pues, podían operar sin perder eficiencia ni desempeño, etcétera, en un rango más amplio, ¿no? Y entonces también empezaron a construir más centros de datos, ¿no? Un centro de datos, nos estamos imaginando lo que vemos en películas, videos, etcétera, ahorita, de un año para acá. Básicamente, no voy a decir marcas, pero la empresa de telefonía que te da el internet tenía una cantidad de estos regados por todo el país, ¿no? Para poderte dar internet. No era para inteligencia artificial. No. Para conectar nada más. Y compraba equipos normales de aire acondicionado para enfriar estos espacios. Pero entonces empezaba a dar temperaturas que también fueran de confort. Ya hoy día es impensable que estos data centers tengan temperatura de confort, ¿no? Pues tienen temperaturas incluso más altas. Okay. Ya no estamos hablando de un rango de operación más amplio, sino también una temperatura más elevada. Okay. Puedes entrar y tal vez hasta te da calor estar ahí. Okay. Pero el equipo ya está preparado, diseñado para esa temperatura. Ya no están habitados estos espacios. Antes era... Pues ahí está la oficina de la gente de TI, etcétera. Y el almacén, ¿no? Y las computadoras de scrap, todo. Entonces se fueron haciendo tan grandes que, ¿para qué lo acondicionas? O para qué, o sea, ponlos en lugares donde además la temperatura exterior no sea factor
de que vaya a consumir más el data center. No es lo mismo un data center en Monterrey que en Querétaro, ¿sí? Y dice, oye, pero ahorita que hablabas de la carga que quieres sacar del espacio. Sí, la carga que quiero sacar del espacio es la del servidor. Pero, pues es innegable que le da el sol al edificio. Y el edificio y las paredes se calientan y llega a un espacio interior. Y además el mismo equipo, porque luego dices, bueno, pues ponle otro caparazón alrededor para que no le dé. Ok, lo hacen. O los ponen subterráneos, etc. Ok, pero el equipo con el que enfrías eso está en el exterior. Está afuera, tiene que estar afuera. Y cuando está afuera a 35, 40 grados, consume más energía que cuando está a 25 o 30. Entonces buscan poner todos estos proyectos en zonas de clima templado, para que los equipos que enfrían trabajen un poquito más sobrados y no consuman tanta energía eléctrica. Entonces sí es un tema, la eficiencia en data centers, y cada vez más, porque así como hablábamos hace un momento del BRF y las barreras que tienen que ir venciendo, las tecnologías para enfriar los servidores también han ido evolucionando y también tratan de que o generen menos calor o cómo lo enfrío, porque ahorita hablábamos, es más eficiente trasladar agua que trasladar aire o trasladar refrigerante. Entonces, antes se enfriaba esto con aire, ahora ya se está enfriando con líquido. Puede no ser agua, o puede ser agua por medio de un intercambiador, porque no puedes mojar el chip, pero puede tener unas chaquetas ahí de intercambio de calor. Y ahora ya todos los fabricantes están comprando empresas que han desarrollado tecnología para enfriar el chip de manera directa, le llaman. Directa. Entonces el chip, vas y enfrías el chip directamente. O sea, ya no estás enfriando el servidor, sino estás enfriando el chip. Puedes entrar y ver videos donde están sumergiendo los servidores en un líquido dieléctrico, que obviamente no va a generar un cortocircuito, etc. Entonces, está evolucionando mucho la forma en cómo estamos buscando hacer esto más eficiente. Es una batalla, una carrera de quién lo puede hacer mejor, con menos energía, porque pues, la energía es la principal limitante para tener más data centers. Un dato, que salió este año. En México tenemos operando poco menos de 300 megawatts de data centers. Se van a construir en los próximos 5 años, no, en los próximos 4 años, 1,500 megawatts. ¿Sí? Okay. O sea, 5 veces más de lo que hay hoy en México. Obviamente a nivel mundial. No, bueno, pues una locura, ¿no? Y son empresas que normalmente no escuchábamos antes, ¿no? Obviamente los Amazons y los Googles y los Microsofts, sí. Pero otras empresas como Odata, que viene de Brasil, como Layer 9, como Equinix, como Ascenti, normalmente no salían antes en las noticias, ¿no? Y acá los vamos a ir escuchando más. Conocíamos Intel. Sí, nada más. Y la tarjeta de video de NVIDIA, nada más. Y ya, y empezamos a escuchar todos estos nombres que tal vez ya tenían un tiempo, pero no habían salido. No eran jugadores clave, no se puede decir. Y ahorita para esa... Bueno, es un tema aparte de lo energético. La industria, y voy a hablar aquí en México, o sea, están listos para recibir a esos proyectos con ese tema de los data centers. Se necesita mucha energía, principalmente. Okay. O sea, demanda hay, va a haber, ¿no? Y la tecnología existe, de refrigeración. Sí, y va a ir evolucionando. O sea, me atrevería a decir que el data center que se construya en 3 años se va a enfriar de una manera que hoy todavía no existe. Okay. O sea, el juego, se podría decir, y si lo hacemos un poquito global, el tema del enfriamiento del HVAC, es la eficiencia ahorita. Sí. O sea, la carrera de las marcas es la mayor eficiencia de los equipos para el consumo energético. Para este tipo de aplicaciones, sí. Para este. Hay una carrera muy diferente en el mercado residencial. ¿Ahí cuál es? Ahí es el precio. El precio. El que pueda hacer el mini split de una manera más económica, para que sea asequible para las masas. ¿Sí? Digo, se tiene el chiste aquí en Monterrey de ¿qué hace un regio cuando tiene calor? Pues va y compra un aire acondicionado. Y cuando tiene mucho calor, lo prende. ¿verdad? Sí, entonces, o sea, pero sí, la primera barrera es que pueda hacerse de un equipo, ¿no? La construcción masiva de casas en el país pues, es muy alta. Y no usan aire acondicionado. O sea, ya poquito a poquito le van poniendo, ¿no?
Eso es lo residencial. Y luego ya en lo comercial, ahí sí es entre la eficiencia, el costo Sí. de la energía. Siempre el costo va a ser, el costo inicial va a ser un tema, ¿no? Ok. Pero hay una conciencia mucho más profunda en estas plantas industriales, que sea un equipo confiable, que sea un equipo eficiente, de bajo mantenimiento, etcétera. Porque saben que es un activo con el que se van a quedar 15, 20 años. O sea, el tiempo de vida de unos equipos es alrededor de 15, 20 años. Y ahí entra ya, o sea, si nos vamos a lo industrial, el tema de la sustentabilidad, bueno, eso aplica mucho o sea, el tema de los bonos de carbono, todas esas cosas que... Uh-huh. Pero ustedes entran en un pedacito de eso, ¿no? O sea, de que los equipos sean eficientes, que tengan ciertas certificaciones, la conectividad con los BMS. En esa parte, o sea, ustedes, la marca, todo está listo para estar en esta categoría o nicho de plantas, ¿no? Sí, son varios frentes, ¿no? Ahorita que los mencionabas. El primero, de tema sustentable, ¿no? Primero que nada, nuestras propias plantas tienen unas certificaciones LEED, por ejemplo, Uh-huh. de operación, de consumo de energía. Estamos muy comprometidos con el tema del cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Porque nuestro equipo, número uno, pues, tiene que ser fabricado en una planta que tenga un buen entorno de consumo de energía, de cómo te deshaces de desechos, de consumo de agua, etc. El ISO, o sea, que ve todas esas cosas. Todo lo de ESG ahora, que está en todas las grandes empresas, ¿no? Segunda, porque nuestros equipos funcionan con un gas refrigerante. Okay. Que los gases refrigerantes tienen un impacto en el ecosistema si se fuga del equipo, ¿no? Entonces, primero que nada, tratamos de hacer equipos que sean totalmente herméticos y que no salgan ni un poquito de refrigerante. Hubo hace unos años un cambio muy drástico en el gas, ¿verdad? Fíjate que desde el 96 se dio un cambio a nivel mundial en el protocolo de Montreal, donde se definió que ya no se iban a usar más ciertos refrigerantes, que eran el 11 y el 12. Y entonces entraron otros 3, que eran el 22, el 123 y el 134A. Esos duraron otros tanto de años, 20 años más. Y se sacaron para que entrara el 410A, el 407C, otro tanto, ¿no? Que también ya están, ahorita en Estados Unidos, el 410A, por ejemplo, que es uno de los que haces mención, ya salió. Y ahorita está el 454B. Pero hay dos principales categorías o características en los refrigerantes. Una es su toxicidad, okay. O sea, si lo respiras, qué tan tóxico es, y su flamabilidad. Okay. Entonces, con esas dos, dividen todos los gases refrigerantes. En esta carrera también de tener refrigerantes que no dañaran tanto el medio ambiente, se toparon con una barrera natural de la flamabilidad. Entonces, como industria, tuvieron que decidir, ok, podemos aceptar que sea de poca flamabilidad, okay, o de alta flamabilidad. Entonces, y no tóxico. Y de toxicidad, sí, nada, sí. Lo menos posible. Siempre va a ser algo tóxico. Sí, si te quedas encerrado en un cuarto y desplaza el oxígeno, pues como cualquier otro Uh-huh. gas, ¿no? El sí. gas natural Uh-huh. y cualquier otro, te vas a ir. Sí, hasta con dióxido de carbono te puedes ir. Entonces, aceptaron estos gases de baja propagación de flama. Okay. Entonces, no es que si le prendes va a explotar. Pero va a haber una flamita. Sí. Pero veníamos de algunas experiencias en donde empezaron a sacar propano. El propano es un gas refrigerante también, se puede usar como gas refrigerante. Okay. Tú lo metes al ciclo de refrigeración y si lo comprimes y lo condensas, va a funcionar como aire acondicionado. Okay. Pero ese sí, trata de soldar una fuga con soplete y no recuperaste el gas, va a explotar. Sí. Y pasó. Okay. Sí, o sea, pasó en varios lugares que aunque estaba señalizado que tenía en su interior un gas flamable, pues el técnico no siguió sus prácticas adecuadas y hubo accidentes trágicos, ¿no? Okay. Entonces, la industria sí le tenía mucho cuidado al tema de la flamabilidad. Salieron estos y como dijeron, bueno, es de baja propagación de flama, ok, los aceptamos. Entonces, hoy día, un mini split, hay un refrigerante que es el R32, por ejemplo. El de batalla, ¿no? Pues el que ya salió. Ahorita ya es el de batalla, pero pues tiene baja propagación de flama. Okay. Y el 454B
también. Ok. Entonces también ya nos metimos en el tema de cómo transportas el equipo. Ok, la logística y la cadena de Oye, pues suministro. va el camión con puros equipos llenos de gas Ok. flamable. Oye, pues ahora los tienes que transportar con un permiso especial que Ok. antes no. Y entonces empezaron ya a salir ciertas regulaciones de la cantidad de gas de un equipo. Ok. Porque si no puedes medir toda la carga, como que toda la carga se va a fugar. Sí. Sino como que, bueno, tal vez se te fuga uno, ppm se te se fuga puede dos. decir. Entonces, Sí, estadística. del total de la carga, pues no es tan riesgoso. Entonces, no llegó al punto de tener que manejarse como una carga de riesgo o peligrosa, pero pudo llegar a serlo, ¿no? Y eso iba a traer una serie de consecuencias para toda la logística del producto. Pero entonces tienes el tema de tener un equipo fabricado en una planta sustentable. Okay. 2, que el equipo sea sustentable en cuanto a el gas que utiliza, que no sea tóxico o que sea Poco flamable. Poco flamable, poco tóxico. Y luego lo que consume el equipo. Un edificio consume el 50% de su recibo de luz en el aire acondicionado. Entonces, pues es una carga fuerte. Entonces también me tengo que preocupar por el tema de que el equipo sea lo más eficiente posible para que no se generen quema de combustibles fósiles para poder que mi equipo funcione, ¿no? O sea, que todo eso tiene que ir siempre hacia la baja, hacia la baja, hacia la baja. Y en la página de la empresa hay toda una sección de los objetivos que busca, no solamente sus plantas, sino en sus clientes, ¿no? Está por ahí el reto del gigatón. Que pues, lo que Carrier busca es que los equipos que vende generen un ahorro de consumo de carbono, ¿no? Entonces, al año, o sea, es una métrica. Se tiene, que, si no me equivoco, es a 2030. Ok, 2030. Un acumulado y está el counter ahí en la página. Mira. Entonces, ¿cómo lo registran? Es, bueno, el estándar mínimo que me pide las regulaciones. Y si fabrico un equipo un poco más eficiente, el diferencial es el ahorro. O sea, están enfocados aparte de la eficiencia en esa parte pues, del global, ¿no? De un bienestar. Una pregunta, me ha tocado todavía a veces equipos o he visto no voy a decir partes, pero con amoníaco, enfriado con amoníaco. Claro que siguen operando el amoníaco. Igual que el propano o que cualquier otro de estos gases que te comento, sigue siendo un gas que puedes lograrlo. Okay. Es más eficiente, es un tema de... Si ves la eficiencia teórica, cada refrigerante tiene... a ver, si yo le pongo un HP, ¿cuántos HPs recibo a cambio, ¿no? ¿Cuánta energía eléctrica tengo que meterle para comprimirlo y qué beneficio térmico me va a dar de regreso? Entonces, todos los refrigerantes tienen una eficiencia teórica. El amoníaco tiene una eficiencia teórica muy buena, pero es muy tóxico para respirar. Si llegas a tener una fuga, salte corriendo de ahí porque sí, es muy dañino. Imagino que siguen operando porque es costoso hacer los cambios y la infraestructura y es un tema de... Nosotros no hacemos equipos con amoníaco, pero en refrigeración se usan. Temas de alimenticio. Temperaturas más bajas, sí. O sea, cuartos fríos, etc. Entonces, es un buen sistema, sí, es un buen sistema. Ahorita me platicabas que anduviste en Las Vegas, en la Expo, que es mundial Sí llega a ser mundial, es en Estados Unidos y va mucha gente de todo el mundo. Pero se hacen estas expos en todos lados, ¿no? Aquí en México tenemos una expo de aire acondicionado también. En Brasil hay una muy famosa que es Febrava. En Colombia hay otra. En Europa hay varias. En Asia no se diga. Estados Unidos por muchos años ha llevado la batuta de las normas y las regulaciones. Nosotros, por ser país vecino, seguimos en una muy buena medida lo que se hace en Estados Unidos. Y aparte, bueno, de la producción mucho va para allá también, imagino, de lo que tiene aquí. De la producción de nosotros, sí. La gran mayoría de lo que se produce aquí en México va para Estados Unidos. Una parte pequeña se queda aquí en México. Si os puedo platicar qué viste, o sea, de tendencias, de tecnologías para aprender, porque me imagino que como siempre está evolucionando, pues qué podemos esperar para que la gente aprenda, ¿verdad? Sí, platicábamos hace rato que el ciclo de refrigeración no ha cambiado, ¿no? Desde 1800 es el mismo ciclo de refrigeración, pero lo que ha cambiado mucho es los componentes que se usan para hacer esto más eficiente, la tecnología, o sea, la electrónica que se usa para que esto también sea muy eficiente, pero por ejemplo viene mucha inteligencia artificial, ¿no? Mucha aplicación de inteligencia artificial para hacer los equipos más eficientes, para que el usuario pueda predecir si el equipo va a fallar o está presentando ciertas características que
cuando se juntan A, B y C, normalmente Claro. en una semana va a haber una falla de tal cosa. Ya predictivo, más profundidad. Para mantenimiento predictivo, para operarlo de manera más eficiente, el estar comparando tal vez el pronóstico del clima para ver si el equipo va a operar en sus condiciones ideales o qué ajustes puede hacer para operar de manera más ideal. Te puede afectar. Va a llover, pues te va a subir la humedad relativa. Oye, pues me puedo ir preparando de alguna manera con mis algoritmos para que no me afecte. Todo tiene que ver con tema de predicción. Predicción y, bueno, el tema de acelerar, bueno, no acelerar, mejorar las partes del diseño del equipo para la eficiencia. O sea, ¿va por ahí también? Sí, también. Un poquito de lo que hablábamos hace rato de, bueno, pues tal vez esto ya no lo va a hacer un humano, tal vez lo va a hacer la inteligencia artificial en algún momento. Digo, no hemos llegado ahí, pero sí los softwares ya te empiezan a sugerir, ¿no? Y es un camino de aprendizaje mutuo, ¿no? O sea, tanto la inteligencia está aprendiendo como nosotros tenemos también que y ustedes como Carrier aprender a usarla, ¿no? que están adoptando esa parte de la inteligencia para, digo, con lo que se pueda compartir y lo que han visto, lo que estás que avanzando en esa parte de la inteligencia en general como grupo. Han salido varios productos de software principalmente, en los que puedes ver tu sistema operando en tiempo real, te va a sugerir ciertas cosas por hacer o por mejorar también. Digo, sin entrar en temas de nombres de los productos y marcas, pero es lo que más se está viendo. Ahora, en la feria, ¿qué se vio? Mucho tema de data centers, mucho tema de control y monitoreo y de inteligencia artificial. Son las principales tres vertientes que se están siguiendo. Para ir cerrando, aquí nos ven compradores o personas de proyectos, más que todo de la industria. Si pudieran ellos revisar algunas cosas claves para al momento de ver una cotización o una comparativa de cotizaciones para un proyecto, así sin entrar tan a detalle, yo sé que si hay un tema, pues pueden ir con la marca, con los expertos, pero que sería algo que ver que pueda llamar la atención o que en un futuro pueda haber un problema, así por encimita nada más. Híjole, es que son un chorro de cosas, pero... O top 3. Como siendo una empresa que recibe una propuesta de una empresa de aire acondicionado. Digo, obviamente pensar en su currículum, qué otras cosas has hecho. Que esté en el nicho, o sea, que esté en la industria. Preguntarse cuántas veces has hecho esto que yo estoy pidiendo que hagas. Pero sí pensar en... Oye, dame un estimado de cuánto voy a consumir, ¿no? O sea, cuánto va a costarme operar esto. O sea, aparte del diseño del tonelaje. En mantenimiento y en recibo eléctrico, ¿no? Okay. ¿Cómo llegaste a estas toneladas? También puede ser una buena pregunta. Y si empieza como que, pues es lo que siempre uso. Y bueno, ponle ahí un asterisco ahí a todo lo que hizo después, ¿no? Okay. Y yo creo que ese par de preguntas serían las más importantes. ¿Qué tantas veces has hecho esto? Demuéstramelo. Y dos, voy a ver cómo llegaste a este dato de toneladas. Porque, aunque no lo tengas, ¿no? Pero es que tengo uno que me pone 10% más, 15% más. En tema de, por ejemplo, respaldo, o no sé si por ejemplo, Carrier tenga certificaciones, o cuando les compran ustedes revisan ciertas cosas. En otro tema de tecnología, yo creo que ciertas marcas te ayudan a revisar el diseño para ellos validar o que no se te pase nada y así le das tú más certidumbre a tu cliente. Entonces, ustedes también hacen eso, garantías, toda esa parte. ¿Hay un tema de trabajo en equipo? Sí hay, cuando vamos a través del integrador, okay. Normalmente es un vínculo muy, muy cerrado, porque el integrador necesita toda esta información del fabricante para poder presentarla más adelante. Pero a veces nos llegan solicitudes directamente de los usuarios. Y ahí sí necesitamos o traer a un integrador para que haga ciertas actividades, ¿no? del proceso, o el usuario ya tiene un integrador. Y entonces muchas veces vamos y trabajamos con ellos, ¿no? Desafortunadamente en el aire acondicionado, si a ti te dan un proyecto y a mí me dan un proyecto, los dos lo vamos a resolver, te lo garantizo 100%, de diferentes formas. Entonces, el usuario recibe dos propuestas y pueden ser muy diferentes en precio, en tiempo de entrega, en eficiencia energética, y no por eso están mal. El tema es qué necesita el cliente. O sea, ¿quién de las dos empresas está cumpliendo con las necesidades del cliente?
Entonces, si una empresa tiene esa duda, te digo como que, oye, bueno, pues, ¿cuál será la buena? Pues a cada uno, oye, ¿cómo llegaste a estas toneladas? Ah, pues mira, me salió así. Ah, no, pues esto es lo que siempre uso. Ah, bueno, pues el que me lo está demostrando cómo salió. Oye, si le subimos un grado, ¿cuántas toneladas? Okay. Y entonces, ese tipo de preguntas, muchas veces el cliente no sabe ni qué temperatura quiere. De ahí hay que partir. Entonces te vas a la norma. La norma te dice 23 grados Celsius es la temperatura de confort. Bueno, pero lo que hablamos hace rato, la confort no necesariamente es la que necesita la planta. La operación. Tener muchas esas conversaciones o sea, que el cliente tiene que saber cuáles son sus necesidades. Si no las sabe, pues está en manos de la empresa que le va a hacer. O sea, sí dedicarle un poquito de tiempo y análisis a hablar, no nomás de comparar precio, marcas y al más barato. O sea, darle un poquito más de conciencia a la decisión. Hablar de una norma, hay certificaciones para los integradores de la norma. ¿Existe algo de eso que dé un respaldo al cliente? Fíjate que, buena pregunta. En México no hay un organismo que te certifique a tus ingenieros de diseño, que te certifique a tus vendedores. Hay algunas certificaciones para manejo de materiales, por ejemplo, de refrigerantes, y esos pues, los técnicos deberían de tenerla. Yo creo que el 90% de los técnicos de aire acondicionado en México no cuentan con eso. En Estados Unidos no pueden ni transportar refrigerante en tu auto si no estás certificado para manejar el refrigerante, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero antes vendían las latitas de refrigerante con el que le cargabas al carro. Adiós. Pero ustedes dan certificaciones, o sea, bueno, entrenamientos, certificaciones de su marca a los integradores. Sí, es más para mantenimiento, ese tipo de cosas, no tanto para diseño. Y para diseño hay una cantidad de instituciones, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que pues vaya, vas y estudias, ¿no? Vas y estudias allá. O sea, esa parte para que lo vea el tomador de decisión, sí, o sea, ¿qué tanto la empresa le está metiendo un poquito de aprendizaje y de lectura para dar el mejor diseño, ¿no? O sea, digo, yo sé que mucho tiempo hay mucha gente con mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento, pero bueno, a veces el respaldo del papel da un poquito más certidumbre, ¿verdad? Pues sí, como cuando alguien estudia una ingeniería o una licenciatura y obtiene su certificado de que aprobó los créditos necesarios para tener el título. Existen también cursos y seminarios, pues casi que maestrías o carreras técnicas de aire acondicionado. Aquí en México, aquí en Monterrey hay escuelas que certifican técnicos de aire acondicionado. Se gradúan como una carrera técnica. Nosotros pues contratamos técnicos que traen esa... perfil. Ese perfil, ese conocimiento. Pero pues muchas empresas familiares, muchas veces es, pues tráete a tu primo que aquí le enseñamos, o aquí trabajaba. Pégate con él, pégate con él. Y muchos aprenden así. O sea, no quiero decir que eso está mal. No, y hay gente que sabe mucho, claro. Muchas veces la forman como aparte están en campo, las fallas, y o sea, aprenden y traen un montón de aprendizaje. Oye, ya para ir cerrando... de este tema de donde trabajas, de todo lo que tienes aquí, ya nos platicaste tu experiencia, ¿qué es lo que más te gusta de este tema de la climatización? O sea, porque te veo, o sea, te apasionas, pero ¿qué es lo que nos puedes compartir? Porque... Híjole, a mí siempre me gustó conocer gente y conocer qué hace. Yo cuando estaba terminando mi carrera de ingeniero mecánico, me tocó hacer prácticas en una empresa automotriz y estaba ya terminando... octavo semestre para noveno, una cosa así. Y me di cuenta que no me gustaba. Entré a una fábrica y entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde o 4. No veía la luz del día, estaba todo el día ahí metido y dije, me equivoqué de carrera. Y ahora, ¿cómo le digo a mis papás que no me gustó? Oye, pues de milagro llegaron a reclutar gente a la universidad. Fui y me entrevisté y quedé. Y era ventas técnicas, ¿no? O sea, estaban buscando ingenieros. O sea, yo en mi mente me hubiera imaginado que había ventas, ¿no? Que necesitaban ingenieros. Sí, en la escuela de ingeniería no te enseñan a vender. No, para nada. No. Ni pienses que algún día vas a vender, piensas que vas a calcular o que vas a estar en una planta. Y entonces, pues resultaba que pagaban bien. Y recién graduado. Y te daban carro y te mandaban a Estados Unidos un curso. Oye, pues de aquí soy. Felicidad. Y cambió totalmente mi óptica de lo que había estudiado. Y
de alguna manera se conectó con que cuando íbamos a visitas a fábricas, estando todavía en carrera en cuarto semestre, quinto semestre, algún maestro ahí conocía a alguien y te llevaban a alguna planta de algo. Y eso me interesaba mucho, ver cómo se hacían las cosas. Siempre he sido muy curioso de cómo funcionan las cosas y cómo se hacen y por qué. Y entonces cuando empiezo a trabajar acá, y pues es que habló un cliente que tiene un proceso y necesita que le vayamos ahí a ayudar. Pues iba a la fábrica y veía algo que no conocía. Y pues platicabas con la persona y entonces a mí se me va muy natural el hablar con la gente y soy mucho de escuchar y preguntar, ¿y cómo le haces y por qué? Y todo esto lo que hablamos ahorita. Y entonces me empecé a dar cuenta que hay mucha gente metida en una planta que no ve la luz del día y que llega alguien y le empieza a preguntar y luego te empiezan a querer platicar qué hacen y por qué y cómo le hicieron. Y entonces empezaba a generar esa empatía y me va bien en la parte comercial, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me ha gustado, más allá de que sea la climatización o algo así, esa parte de la venta que requiere esa conexión y que requiere un conocimiento técnico. Definitivamente la parte humana de conexión a mí me gusta mucho y siempre me acuerdo mucho de nuestro Ramón, un profesor de allá que decía pues la clase de factor humano, ¿no? Y que decía, no, es que el ser humano tiene un defecto, que le gusta que lo traten como humano. Nomás está ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, a mí siempre me ha gustado mucho esa parte. Y cuando le agregas la parte técnica, pues ya somos menos, ¿no? Sí. Entonces, pues te empiezas a diferenciar. Y eso a mí me sirvió mucho en mi carrera. Ya específicamente la parte de aire acondicionado, pues es un mundo que la gran mayoría de la gente sabe que es el mini split y ya. Ya nos vemos. No se imaginan todo lo que hay atrás. Cuando de repente sale ahí la plática y te permite hablar de algo que la gran mayoría de la gente no sabe. Y te apasiona. Sí, me apasiona. Es lo único que sé hacer, es lo que he hecho los últimos 29 años. Entonces, ojalá y sigamos y así terminemos. Muchas gracias por el tiempo. No, hombre, gracias a ti, Al. Aprendimos demasiado, o sea, creo que es un mundo, como dices, muy grande, de diferentes tipos de climatizaciones y ya detalles técnicos. Entonces, gracias por el tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, pues ya en otro episodio a lo mejor podemos ya entrarnos en otro tema ya más específico de algo, a lo mejor data centers, algo, pero ahí vamos ahí poco a poco aprendiendo un poquito más de este nicho. Sí, pues ahí cada espacio es diferente. Cada edificio tiene su propia alma. Todos se tienen que resolver de una manera diferente. Y eso es lo que a mí me ha gustado mucho. Cada día es diferente. Sí. No es aburrido, no es repetitivo. No es repetitivo. Como en la planta, que se hace el día a día. Y no hablamos de hospitales, quirófanos, que también tienen su aplicación muy especial. Y todo tiene museos. Hay una cantidad de cosas que no nos imaginamos. Y pues sí, encantado de volver cuando se dé la oportunidad. Claro. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Bueno, amigos, este fue un episodio más de Se Te Construye, el podcast de la construcción. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y si quieren aprender de algún tema en específico, por favor, ahí díganos y con gusto buscamos al especialista. Gracias y hasta el próximo capítulo.